Profesor, la independencia de Panamá de España, 1821, un proceso tardío en comparación con el resto del continente de América Latina. Tiene un significado, tiene una razón. En efecto, recuerde que Panamá gozó de un auge comercial y mercantil enorme a partir de 1810 hasta el momento de la independencia. O sea que hubo muchos negocios en Panamá durante el 10 en adelante hasta el 21, y eso retardó en parte la independencia panameña en 1810, cuando muchas naciones de América, de nuestra América, se cortaron sus vínculos con España. Entonces hay una ambigüedad en eso, ¿no? Y luego, después de la independencia de Panamá de España, hubo una crisis económica considerable hasta 1849, o sea, una época de casi 30 años de vacas flacas después del auge preindependentista. Entonces, como que Panamá gozó de tal auge económico y mercantil durante esa década que como que se retardó en parte la independencia, que en muchos países latinoamericanos fue en 1810. Bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Hablemos de. Me encuentro en la sala panameña de la Biblioteca Nacional. En esta ocasión vamos a conversar sobre sociedad e historia, la sociedad ismeña del siglo XIX, sus características, cómo influye esto en los procesos independentistas de 1821, cómo la sociedad es un factor determinante para la independencia de Panamá de España. Este es el primero de 2 programas en los que vamos a tener el honor de poder conversar con el doctor Alfredo Figueroa Navarro. Esto es Hablemos de, el programa que aborda los temas que usted debe conocer. Comenzamos. Alfredo Figueroa Navarro, doctor en Sociología, investigador y escritor, catedrático de Sociología, docente de Sociología e Historia Social, autor de obras como Dominio y Sociedad en el Panamá colombiano, los grupos populares en la ciudad de Panamá a fines del siglo XIX, entre muchos otros. Fue profesor visitante de la Universidad de Sevilla en 2003, Premio Universidad 2021, otorgado por la Universidad de Panamá en reconocimiento a su trabajo y trayectoria. Profesor, siglo XIX, un siglo de muchos sucesos para todo el mundo, para toda América, para Europa, el siglo de las independencias. Sí. Hablemos de Panamá. ¿Se puede entender el proceso histórico de Panamá, el proceso independentista de Panamá, si no se entiende cómo estaba estructurada la sociedad del siglo XIX? No se puede, entonces eso se necesita conocer. Sin embargo, hemos tenido como mala suerte en eso porque ha habido pocos estudios serios sobre el 19, pero es importante saber que es importante estudiar la naturaleza de la sociedad panameña desde el siglo XVI, cómo el país comenzó siendo minero. Al principio se creyó en Panamá como una potencia minera porque los españoles comenzaron a extraer oro de algunos placeres auríferos de Veragua. Veragua se llamaba en esa época y era la mitad de Panamá. Era Veraguas, Chiriquí, Bocas del Toro. Pero en esos placeres auríferos de Veraguas, los españoles consideraron que como que el país era bastante minero, era una mina que había que explotar, y Panamá al principio comenzó siendo minero porque se explotó el oro de Veraguas y de Coclé en parte. Eso se hizo, pero luego esas minas pronto se extinguieron, ¿no? Se agotaron. Sí, continuaron, pero con menor auge,
pero el doctor Castillero Calvo habla pues de los placeres auríferos de Concepción, de la Concepción en el siglo XVI y del auge aurífero pues de Panamá, que era visto al principio como una especie de potencia minera, como casi como Chile o el Perú, sí, pero luego ¿qué ocurrió? Hubo el asunto del descubrimiento del Océano Pacífico y también el descubrimiento del Perú. Y desde esa época Panamá se transforma, como lo llamaba Méndez Pereira, el ex rector y el primer rector de la Universidad de Panamá, país y nación de tránsito. Comenzó el transitismo en Panamá y entre las ciudades de Nombre de Dios, que era el puerto Atlántico, y la ciudad de Panamá, la fundación de la ciudad de Panamá, Nombre de Dios como puerto Atlántico, y entonces luego reemplazado por Portobelo. Entonces sí, había pues esos dos grandes puertos en el Atlántico panameño y la ciudad de Panamá, que no tenía puertos, sino que el puerto eran las islas de Flamenco y de Perico. Era y Taboga también. Recuerda que la conquista del Perú comenzó desde Taboga. Ahora, sí, profesor, entender esto, esta estructura social, entender cuál era la función de Panamá dentro del mapa español, digamos, como este punto de tránsito. Pero ¿cuál es, a nivel, digamos, de organización político-social, cuáles eran las principales características de la época? Sí, recuerda que era un país amerindio, en cierta manera poblado por distintos grupos étnicos amerindios. Entonces, Panamá, lo más importante estaba en Natá. O sea, era otra estructura, ¿no? Lo más importante estaba en Natá, en Coclé, o sea, eran las áreas más importantes antes de la llegada de los españoles. Y en Veraguas también, ¿no? Porque costó mucho la conquista de Veraguas, costó décadas conquistar a Veraguas, ¿no? O sea, al principio había que conquistar los territorios. Claro. Sí, entonces mire que la conquista de Nicaragua se hizo desde Panamá. También, pero había cacicazgos, era lo que las sociedades eran de cacicazgos y que descritos mucho genialmente por el arqueólogo acabado de fallecer británico Richard Cook. Nos habla de la composición de la sociedad panameña en distintos cacicazgos, caciques que tenían un dominio de ciertos territorios, ¿no? Y muchos de estos caciques, y perdone que le interrumpa, muchos de estos caciques se aliaban con los españoles para derrotar al enemigo, ¿no? En algunos casos sí, pero por ejemplo en el caso de Veraguas, la conquista de Veraguas tomó décadas en hacerse a causa de Urracá. Exacto, sí, una oposición de los indígenas y de los amerindios, la población amerindia, a integrarse a España. Entonces hubo una lucha, la conquista no fue fácil. En Panamá también, eso es importante decirlo, ¿no? Usted me decía, Panamá o el Istmo estaba dividido, Veragua, Castilla de Oro, ¿no? Después por los españoles, pero antes en cacicazgos. Y la parte más importante de Panamá estaba más bien en Azuero, en Coclé, en Veragua. ¿No? Sí, era el país del interior, era lo más importante. La zona de tránsito no era en esa época importante. ¿Cuándo empieza a tomar fuerza esto? ¿Con el descubrimiento del Pacífico? Sí, el descubrimiento del Pacífico. Entonces la fundación de la ciudad de Panamá por Pedraria Dávila en 1519 y el eje que se forma entre Nombre de Dios y Panamá, ciudad de Panamá, el eje Nombre de Dios Panamá. Recuerde que el Nombre de Dios era el puerto atlántico y fue puerto atlántico por más de 80 años. Después de 1580 lo reemplaza Portobelo porque la situación topográfica de Nombre de Dios era un puerto demasiado abierto, como una playa. Entonces se trató de trasladar a Portobelo a un lugar más seguro, y a Nombre de Dios, a un lugar más seguro, y entonces se instituyó pues el puerto en Portobelo. Sí, estratégicamente mucho más seguro también. Sí, porque está más adentro, recuerde, está más adentro y más protegido. Ahora, los españoles finalmente se asientan en el territorio, dominan finalmente.
y empiezan a organizar el territorio bajo sus reglas, bajo su estructura política. Claro, sí. ¿Cómo es? Porque la gente a veces tiene esta idea y cuando piensan en el istmo, piensan que se veía como una sola nación, un solo país. No era así. No era así porque había cacicazgos, ¿no? Y después cada pueblo, digamos que tenía su propia identidad, ¿no? Exacto. El natariego no se identificaba con la ciudad de Panamá, por ejemplo, Claro, ¿o sí? sí. No tantos porque tenían otra mentalidad, pero eran grupos amerindios que estaban ahí en el momento de la conquista, ¿no? Entonces muchos van a desaparecer rápidamente a causa de las enfermedades traídas por los españoles, que muchas no existían en el istmo. Entonces va a haber una baja considerable de la población amerindia en Panamá durante el siglo XVI. Tema del cacicazgo, por ejemplo, esta estructura de cacicazgos pesa entonces sobre la organización social española en América. Al principio sí, pero después ellos instauran otras estructuras, ¿no? Totalmente distintas, que eran las estructuras de Castilla la Vieja del siglo XVI, ¿no? Crean otra cosa, ¿no? Otra sociedad que es totalmente distinta a la de anterior a 1501, ¿no? Sí, entonces recuerde que esos cacicazgos tenían relaciones a veces con los futuros países hermanos. Por ejemplo, con Colombia había mucha afinidad y con Costa Rica también había vínculos. Ellos viajaban a distintos lugares y entonces se comunicaban, ¿ve? Pero después de la llegada de los españoles se transformó radicalmente la sociedad. Entonces, sí. Sí, no. Hubo un problema grave también, que no había mano de obra indígena en Panamá porque fueron diezmados por las enfermedades, ¿no? Al contacto con los españoles, ¿no? Entonces inmediatamente se trajeron esclavos africanos a Panamá y entonces comienza la africanidad de Panamá, que es un tema apasionante, la africanización del istmo desde el siglo XVI. O sea, en el caso de Panamá la Vieja había 77% de población africana y 23% de población española. O sea que siempre el África fue la que privó después de la conquista. Después de la llegada de los españoles, tienen los españoles que traer mano de obra esclava del África y que se llega a Panamá y que comienza a socializar. Pues sí, algunos se parten a las montañas. Nunca, por ejemplo, hubo esclavos que se opusieron al dominio español y combatieron eso y crearon palenques, que eran sociedades africanas pero cerradas, ¿no? Para oponerse a la corona. Y eso, ahora que menciona usted el tema del palenque, Panamá, el istmo, tiene el mérito de que los primeros esclavizados libertos, los primeros intentos de rebelión negra, si podemos llamarlo así, se dan en nuestro territorio, pero no es coincidencia, ¿no? Claro. Tiene que ver con la gran cantidad de esclavizados que había en este territorio. Claro, exacto. Entonces comienza a variar Panamá ya desde el siglo XVI, ¿no? Porque la impronta africana en el istmo fue determinante, como arrolladora. Entonces eso va incluso a crear un fenómeno que lo estudian los antropólogos de transculturación. El español va a ser menos español al contacto con el africano, se va a africanizar y el africano se va como a hispanizar. Esa noción desarrolló mucho un gran antropólogo cubano, el doctor Fernando Ortiz, la noción de transculturación, ¿no? Como el grupo español se africaniza durante el coloniaje y el grupo africano termina hispanizándose, ¿no? Entonces se crea otra cosa en Panamá, ¿no? Se crea otro mundo, un mundo nuevo desde el siglo XVI, ¿no?
Es lo que en palabras llanas la gente termina nombrando como crisol de razas, ¿no? Exacto, sí, pero ya eso comenzó desde el siglo XVI porque llega el África, ¿no? Por primera vez llega el África a nuestras playas y entonces esa población africana, como era mayoritaria, va a marcar a Panamá desde el siglo XVI. Por ejemplo, esa alegría panameña, el bullicio panameño es africano, es una manifestación de africanía, ¿no? Pero es algo como positivo, pues es parte del carácter social, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, también en la idiosincrasia, en la gastronomía, exacto, en las artes. Sí, exacto, sí. Por ejemplo, el tamborito tiene elementos hispánicos, pero también africanos, a través de los tambores y todo lo demás. Entonces, es como una síntesis de España y también del África y de Indoamérica. Hablamos mucho del siglo XVI. Sí. Y en algunas conversaciones con colegas suyos me hablan que hay un bache, que siglo XVII e incluso siglo XVIII son periodos de tiempo que no se tienen tantos registros como se tiene del siglo XVI. ¿Es así o me equivoco? Sí, creo que hay bastante, pero aquí eran muy, digamos, desconocidos. Por ejemplo, el estudio de los archivos parroquiales. Sí, eso existe, pero están muy truncos, ¿ve? O sea, no están completos. Ese es el problema. Los archivos parroquiales, Sí, y sí. perdone, explicarle, en ese momento la iglesia tenía un gran poder, una gran influencia, y en los archivos parroquiales había mucha información de las poblaciones, ¿no? Bautizos, decesos, matrimonios, información que quizás hoy no es tan común, pero que en esa época se almacenaban en las iglesias. ¿Qué explicar esa parte también, el poder o la influencia de la iglesia en las sociedades americanas de aquellos años? Claro, entonces la iglesia impuso un sistema totalmente calcado de España, ¿no? Entonces comenzó pues el asunto del colonialismo español de discriminar ciertas etnias, ¿no? En favor de otras. Lo importante era ser español y luego lo importante era ser criollo. Los otros como que eran discriminados en esos archivos parroquiales porque había que poner como la etnia del bautizado, ¿no? O de los padres. Entonces fue un sistema colonial de sojuzgamiento de la población, pero a partir de las diferencias étnicas, ¿no? Y esas diferencias étnicas, doctor, usted me dirá, son las que poco a poco van, esa diferenciación, esa segregación, es el caldo de cultivo que va a terminar llevando en muchos casos a las independencias, ¿no? Sí, también por un resentimiento también de las poblaciones dominadas, ¿no? Sometidas a esas reglas que ellas consideraban absurdas. Sí, pero entonces hubo un sistema como de castas, se creó una sociedad de castas parecida a la de la India clásica, pero tiene otros elementos donde lo español era lo importante, ¿no? Los gobernadores, por ejemplo, casi todos eran oriundos de España, peninsulares. El peninsular era el importante y luego el hijo de peninsulares, ¿no? Pero luego entonces los demás eran como discriminados o venían en terceros o cuartos puestos, ¿no? Eso lo creó en la colonización española aquí. Las diferencias pues de las personas a partir de sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, los gobernadores casi todos fueron españoles o los obispos al principio, eran todos de España, ¿no? Después fueron criollos, ¿no? Y en ciertos lugares, pues al final de la colonia se nota que como que eso se va resquebrajando, la sociedad de castas, sobre todo en el siglo XVIII, ¿ve? Porque hay, por ejemplo, morenos que quieren ser comerciantes, ¿no? En la ciudad de Panamá y hay pleitos de ellos por mostrar pues su importancia dentro de la sociedad panameña, que ellos quieren ser comerciantes. Entonces hay conflictos que existen en los archivos españoles sobre ese tema. ¿Y es todo por igual? ¿A qué me refiero? ¿Esa rigidez o esa discriminación es igual en Ciudad de Panamá que en los territorios que de lo que hoy sería el interior del país? Por ejemplo, en Natá, que fue el primer pueblo de provincia, posteriormente
en Los Santos. Sí. ¿Era también así? ¿Era tan rígido? Era un poco sí, rígido, pero como que los controles eran menores en el interior porque el control de la iglesia era pues más débil en las poblaciones dominadas del interior que en la capital, ¿no? Pero en España existen documentos que estudian esos casos de rebeliones de africanos que, por ejemplo, quieren ser pequeños comerciantes en la ciudad de Panamá en el siglo XVIII, y algunos de ellos eran esclavos del arrabal, por ejemplo, o descendientes de esclavos que tuvieron que ir a España a defender sus derechos en el siglo XVIII. Viajaron a España y ganaron ciertos casos aquí en Panamá. O sea, se les permitió después poder comerciar, ¿no? A ejercer el pequeño comercio, también hasta en las órdenes religiosas, no sé, al final sí se permitió a otros grupos, digamos, dominados a ser sacerdotes o clérigos, ¿no? Hay quienes dicen que en la Nueva España, o sea, que lo que hoy sería México, en algún momento fue el corazón del imperio. Ah, sí, sí. Y del otro lado, en Sudamérica, digamos que el gran sitio era el Perú. Sí, el Perú. Y Panamá estaba en medio de uno y el otro. Claro. Y Panamá siempre se utilizó como punto de tránsito. Sí. Pero, ¿por qué Panamá, si era incluso hasta más antiguo en algunos casos que muchas de las grandes ciudades de América, por qué no alcanzó esa grandeza que tienen hoy ciudades como Ciudad de México, como Buenos Aires, como Lima? Claro. ¿Qué pasó? Sí. O sea que Panamá no llegó a ser capital tan influyente de un virreinato, no. Exacto. Fue. Pero, por ejemplo, digamos, tampoco, sí, el asunto fue que otros países eran como virreinatos y eran capitales de extensiones geográficas mayores. El caso de México fue un virreinato de la Nueva España, ¿no? Se le llamó la Nueva España siempre. Entonces a Colombia se le llamó la Nueva Granada. Eran virreinatos, y al Perú también era muy importante el Perú, y Panamá dependió mucho del Perú durante la colonia. Por ejemplo, desde el siglo XVII el dinero de los salarios aquí en Panamá lo mandaban las cajas reales de Lima. Panamá siempre estuvo subsidiada. Sí, sí, desde muy temprano en el 17, en vez de España mandar desde la capital de España los salarios, hacía que las capitales de los virreinatos tuvieran esa función de mandar los salarios de Panamá desde Lima. Y entonces por eso hubo un acercamiento enorme a Lima en Panamá y una admiración. Muchos panameños iban a estudiar a Lima, a Quito, luego a Santa Fe de Bogotá, ¿no? Sí, más bien, ¿no? Los panameños terminaban aquí su escuela primaria, pero hacían la secundaria allá también y la universidad. Por eso, porque, digo, y es mi percepción, pero siento que no había esa valoración hacia el istmo de Panamá, simplemente era como utilizar. Eran pasillos de tránsito. Ajá, ¿no? Y no había ese interés de edificar como en otras ciudades. ¿Por qué? Efecto, sí. También quizás condiciones climáticas muy fuertes, porque aquí los españoles que llegaban consideraban que había que vivir en Lima y no hacer negocios en Lima, ¿no? Pero nunca permanecer en Panamá. Era una sociedad como flotante, ¿no? La gente llegaba a Panamá, pero después se trasladaba a Lima a vivir, o a Quito. Sí, entonces por eso, y también las universidades estaban en Lima, ¿no? O en Quito, o también en Santa Fe de Bogotá, pero no aquí. Entonces había que salir algunas élites, y hacían los estudios de medicina o de derecho o de teología en Lima, en Quito o en Bogotá, ¿no? Porque allá estaban las universidades. Eso siempre nos ha pesado como nación, mucho, ¿no? Porque mire que se trató en 1840, durante la época del Estado Libre del Istmo. Cuando Panamá se independiza, pero por poco tiempo de la Nueva Granada, se intenta crear una universidad en Panamá.
en ese periodo y existe como una ley relativa a ese tema, ¿no? Pero eso, sin embargo, desapareció posteriormente. Entonces, el panameño tenía que estudiar los estudios superiores en Cartagena, en Bogotá, en la colonia en Quito o en Lima. Eran las opciones, como que no sé, sí, y este era un país como de escuelas primarias en la colonia. Y esto ha sido todo por hoy en esta edición de Hablemos de. La próxima semana vamos a continuar con la segunda parte de la conversación que mantuve con el doctor Alfredo Figueroa Navarro, hablando de la sociedad ismeña en el siglo XIX, antes de la independencia de España y durante el proceso de unión a Colombia. El peso que tiene la sociedad dentro de los procesos históricos y su influencia para los sucesos del siglo XIX y principios del siglo XX en Panamá. Me despido desde aquí, desde la Sala Panameña de la Biblioteca Nacional. Yo soy José María Torrijos Legaspi y a nombre de todo el equipo de producción del Sistema Estatal de Radio y Televisión, será hasta una próxima ocasión.